Hermanos, el Señor les bendiga. Nos da muchísimo gusto poder estar nuevamente con ustedes. Esperamos que el Señor bendiga este tiempo, este momento, que la palabra que podemos compartir el día de hoy sea de bendición para tu vida. Te voy a invitar que me acompañes a orar un momento. Si puedes inclinar tu rostro y oramos, te lo voy a agradecer. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por tu misericordia. Agradecemos, Señor, porque en este momento nos permites venir delante de ti. Estamos agradecidos, Señor, por el bien que has hecho en nuestras vidas. Estamos contentos, Señor, porque has sido, Señor, quien ha cuidado de nuestras vidas en todo tiempo. Has sido tú, Señor, en quien nos ha traído hasta este momento para poder decir que tú eres real, que eres vivo y que nosotros, Señor, estamos aquí solo por tu misericordia. Señor, bendice este mensaje, que sea de bendición para Iglesia Filadelfia y para nuestras vidas. En Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén y amén. Hermano, antes de entrar en la palabra, te quiero recordar, si te es posible quedarte en tu casa, quédate en tu casa. Si no es necesario que salgas afuera en este tiempo, quédate dentro de casa. Es lo más seguro para ti, para los que están a tu alrededor. Sabemos que creemos en el Señor y confiamos en su cuidado, pero también tenemos que aprender a cuidarnos nosotros. Amén. Así que les voy a pedir que me ayuden. Vamos a introducir el tema. Y el tema es elección correcta. Decisiones apropiadas. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 24 al 27, dice la escritura de esta manera. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, en este pasaje nos da la oportunidad que nosotros podamos reconsiderar nuestros procederes. También nos da la oportunidad que veamos un poquito más sobre las acciones y decisiones que en el caso de Moisés tuvo que tomar, pero hay otros personajes involucrados en medio de esta historia y de este evento. Yo quisiera que me ayudaras y que juntos podamos repasar al menos de alguna manera breve antes de introducirnos en la escritura. Mire, primeramente, dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. También nos dice que escogió al pueblo de Dios para poder vivir con ellos a pesar de los maltratos. También nos dice que él, teniendo riquezas abundantes, prefirió la riqueza que es en Cristo Jesús. Encontramos nosotros que tuvo más valor para Moisés el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y por último, dice todo el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Se sostuvo como viendo al invisible. Este pasaje, sin lugar a dudas, es uno de los pasajes que tiene una relevancia muy fuerte en las decisiones de un hombre, en el tomar pasos de fe. Quiero decirte que hombres como Moisés, nosotros podemos contar algunos, o realmente podemos encontrar muchos dentro de la escritura, y pudiéramos encontrar muchos en la historia de nuestras vidas, en la historia de nuestros países, en el mundo entero. Y yo quisiera citar una frase de John Mason Good. Él dijo de esta manera: el mundo hace lugar para personas de propósito. Sus palabras y sus acciones demuestran hacia dónde se dirigen. En la historia de nuestra vida, hermano,
se registra una peculiaridad casi inadvertida por la frecuencia con que se usa, y esto es tomar decisiones. Probablemente el registro para nuestras vidas tiene más relevancia en la pubertad, cuando comenzamos a hacer registro de las decisiones que van a afectar nuestras vidas. Y en este pensamiento podríamos pensar en los jovencitos ya de secundaria, ¿no? Antes de entrar a secundaria, que están pensando a cuál secundaria voy a ir, cuál es la escuela que yo quisiera estar. Y probablemente algunas de las jovencitas pensando los mismos pensamientos, pero ya pensando en el vestido de los 15 años. También podemos pensar que en esta etapa ya se empieza a pensar un poquito sobre qué será su futuro, sobre en la profesión, en el futuro el noviazgo, familia, la casa donde quieren vivir porque están muy apretados con los padres, ¿no? Que usted me entiende lo que estoy diciendo. Tomar las decisiones apropiadas, de acuerdo a nuestro tema, en el sentido de elegir correctamente, nos va a brindar la oportunidad de que nosotros planeemos. Posiblemente la oportunidad o la decisión, más importante de nuestra vida es sin lugar a dudas el haber elegido poder servir a nuestro Dios después de que Él nos rescató de nuestros pecados. Cuando nosotros decidimos servir a nuestro Dios a través de Jesucristo, nosotros en ese momento estábamos tomando la decisión más importante de nuestra vida. Y no podemos olvidarnos del amor que Dios ha tenido por nosotros. Sin embargo, en este amor que Dios ha tenido por nosotros, Él nos dio la elección, ¿no? Para que una vez experimentando el amor de Dios, nosotros pudiésemos reconocer la necesidad de tomar la decisión de elegir correctamente lo que iba a ser de nuestras vidas en el futuro. Y Primera de Pedro, si me acompañan por favor, allí en Primera de Pedro nosotros, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 10, quisiera que me acompañara con esto una vez más, por favor. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10, dice la Escritura así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, nos hace recordar que nuestro Dios, hermano, tuvo esa decisión, y esta es muy, muy obvia, porque Él es el que nos llama, Él es el que escoge, Él es el que designa para nuestras vidas. Los que llegamos al Señor, llegamos porque Él nos llamó. Esto es algo que nosotros no podemos negar y es algo que tenemos que reconocer en todo tiempo. Número uno, que nos llamó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a lo cual Él tuvo que usar del milagro de la cruz para la redención, para el perdón de nuestras almas, en ese limpiamiento de nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús. Esto hizo posible que nosotros, los que no éramos nada, los que estábamos condenados en nuestros delitos y en nuestros pecados, que estábamos destinados al infierno, Dios cambiara esa posición y nos colocara como la familia, el pueblo de Dios. Los que no habíamos alcanzado misericordia, dice Pedro, ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero invitarte que me acompañes en este pasaje del libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 24 al 26. Nuevamente dice la Escritura de la siguiente manera: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A una primera vista, nosotros miramos algo que Moisés tuvo que hacer, y era rehusar. Y rehusar aquí implica rechazar. A primera vista parece que resulta ser muy fácil, pero déjame decirte lo siguiente. Estamos hablando de un hombre que al menos 35 años después de que fue entregado por su madre a la hija de Faraón,
la pasó en un palacio lleno de comodidades, de riquezas, de lujo, de la buena comida, del buen alimento, del buen vestir. Estamos hablando de la experiencia de un hombre que tenía la posición de llegar a heredar, según los pensadores, el mismo trono de Faraón. Sabemos que eso tiene algunas variantes, pero déjame explicar lo siguiente. Un hombre como Moisés, educado en toda la ciencia y el conocimiento, de acuerdo a las escrituras, de los egipcios, poder llegar y rechazar este título de la nobleza, poder negar ser hijo de la hija de Faraón, tenía que haber pasado algo sumamente fuerte en el corazón y en el alma de Moisés, mucho antes de que la historia comience de Moisés. Porque en realidad no tenemos ningún detalle, al menos en las escrituras, para decir cuál era el comportamiento, cuál era el estilo de vida, cuál era su posición en el palacio. Lo que sí sabemos es que no le había faltado absolutamente nada. Pero en el versículo 25 dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Mire la posición de Moisés, porque ha tomado una decisión radicalmente opuesta. Porque el negar ser hijo de la hija de Faraón y elegir ser maltratado con el pueblo de Dios, óigame, estamos hablando de un hombre que decidió primero el sufrimiento de la esclavitud antes que los gozos que le podía brindar el palacio. Pero hay algo que había pasado en el corazón de Moisés y en su alma. El verso 26 dice, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hay ocasiones que probablemente nosotros no vamos a entender algunos de los aspectos que nosotros encontramos en Moisés. Porque él dice literalmente, el libro de los Hebreos, que él prefirió el vituperio de Cristo, prefirió el menosprecio, prefirió la negación, prefirió el desprecio que Jesucristo iba a vivir y por el cual iba a ser ignorado por el pueblo. Pero lo que dice el libro de los Hebreos en el versículo 26 es que Moisés prefirió esta situación por encima de los tesoros de los egipcios. Y eso tiene un peso muy grande. No nos extraña más adelante que nosotros encontramos que Moisés, el hombre más manso de la tierra, el hombre que podía interceder por un pueblo a pesar de las promesas de Dios de engrandecerlo a él como persona. No nos olvidemos, hermano, que para este tiempo nosotros estamos hablando, nosotros estamos hablando de un hombre que tuvo que pasar 40 años en el desierto y que 40 años en el desierto pastoreando un hato de ovejas. Es el tiempo que nuestro Dios trató no solamente con su alma, con su corazón, con su mente, trabajó con sus costumbres, trabajó con aquellas cosas en las que él estaba habituado. Y 40 años Dios estuvo moldeando a este hombre llamado Moisés para remover todo lo que tenía como esencia de él mientras estuvo en el palacio de Faraón. Déjame llevarte, y yo quisiera que me acompañaras. Y vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 27. Por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque tenía puesta la mirada en el galardón, se sostuvo como viendo al invisible. Mira, ayúdeme a mirar un poquito más, porque el libro de los Hebreos, el verso 27, dice, por la fe dejó Egipto. Y esto debe de entenderse que ya es en el tiempo en que Moisés está sacando al pueblo de Egipto.
Ya es el momento en que Moisés ya fue enviado, ya está delante de Faraón y ya se está haciendo el proceso de la liberación del pueblo de Israel. Y él dice de esta manera, según el escritor de los Hebreos, que Moisés actuó en fe, sin temer al enojo, a la ira del rey. Porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Mire lo siguiente. Desde el momento que Moisés aceptó su ministerio, desde el momento que Moisés aceptó el trabajo de nuestro Dios, Moisés desarrolló la fe que él había tenido antes de tener este encuentro. Recuerde que él le nació en su corazón visitar a sus hermanos, los esclavos, los judíos, los israelitas, que sería la mejor definición de ello. Pero ¿por qué le nació en el corazón? Porque Moisés, a pesar de estar viviendo en el palacio, todo apunta que la experiencia que tuvo en el pasado con sus padres ahora estaba apuntalando un estilo de vida que buscaba, que era distinto a lo que él estaba experimentando. Porque el texto del verso 27 dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él ya había, para este momento, él ya había experimentado, pero tras el llamamiento de nuestro Dios, él le colocó en su corazón el poder fortalecer esa fe que tenía para poder caminar, para salir a un lugar al cual el Señor le había dicho, sal, lleva a mi pueblo para que me adore. Y estamos hablando del monte Horeb, como dice la Escritura, en Arabia el monte Horeb. Eso es de tarea para usted. Dice la Escritura que se sostuvo como viendo el invisible. Es un hombre que desarrolló una fe que no se había o no la habíamos visto anteriormente. Moisés, hermano, estaba mirando no solamente entrar a la tierra prometida. Esta palabra nos dice que Moisés no solamente estuvo ocupado pensando en que iba a liberar al pueblo, sino que si se sostuvo, hermano, como viendo al invisible, porque tenía puesta la mirada en el galardón, él estaba pensando más allá de la tierra prometida. Él estaba pensando más allá de la tierra que fluye leche y miel. Él estaba pensando en la tierra, pero no de este mundo, sino en la del cielo, en la Nueva Jerusalén, en la eternidad de Dios. Esto es un evento que nosotros necesitaríamos considerar con más tiempo, pero el propósito es enseñar, al menos en este día, traerte este pensamiento sobre las decisiones correctas. Moisés había comenzado bien, así que necesitamos pensar un poquito bien qué inyectó a Moisés. No podemos olvidarnos, hermano, de hombres de fe que actuaron en la vida de Moisés. Y esos hombres de fe, quiero que lo miremos aquí. Amram y Jocabed. Pero ¿quiénes son Amram y Jocabed? Son los padres de Moisés. Encontramos en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 20, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Si nosotros volvemos al libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Valga la redundancia aquí, que Amram y Jocabed, los padres de Moisés, tuvieron que actuar en un momento de crisis, de dificultad. Estaban en un momento muy difícil, lo cual los llevó a tomar una decisión que iba a cambiar la historia, no solamente del pueblo de Israel, sino la historia en Egipto y la historia en el mundo entero.
Si prestamos atención al Éxodo 2, versículo 2, dice que Jocabe tuvo un hijo y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué nosotros vamos a mirar este pasaje como el esconderlo? ¿Cuál era la situación? ¿Por qué había que esconder a Moisés? Número 1, se requería entonces una razón, pero esa razón estaba condicionada a un acto de fe. Se escondió a causa del decreto de Faraón. Mire nuevamente Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bien, tendríamos que buscar un poquito el pasado, pero sabemos que la situación del pueblo de Israel en Egipto se había dificultado, se había hecho muy difícil. Los 400 años que habían pasado hasta este tiempo, hermano. Ha sido muy difícil. No sabemos con exactitud cuántos años son los que pasó el pueblo de Israel como esclavos. Lo cierto es que la Escritura dice que cuando se levantó un faraón que no conocía a José, entonces la situación para los israelitas comenzó a cambiar. Fueron presionados, fueron sometidos a pagos de impuestos fuertes hasta el fin que los llevaron a la esclavitud. Así que cuando menos se puede pensar entre 200 a 300 años, y es solamente una aseveración mía, no tengo una base para poder decir esto, pero en mi opinión, cuando menos 200 a 300 años, los israelitas habían estado padeciendo de la esclavitud. Así que en este periodo de tiempo la mano de los egipcios se hizo más fuerte y más asfixiante al grado que empezaron a decidir por la vida o la muerte de ellos. Se tomó la decisión en un momento dado de comenzar a matar los niños. Y mire bien lo siguiente, esta decisión del faraón se dio a través de un decreto. Según lo que nosotros estamos observando en el libro de los Hebreos 11:23, vuelvo a repetir el texto: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando nosotros hablamos de Amram y de Jocabed, hablamos de un hombre y de una mujer de fe, pero que tenían que tomar una decisión en un momento de una situación muy grave, muy difícil. La vida de este niño que les acababa de nacer estaba en peligro. Había una sentencia de muerte sobre él. Así que, sin tener miedo al decreto del rey, repito, decreto del rey es una ley inquebrantable. No había manera de revocarla. El mundo de su momento tuvo que haber experimentado una de las crueldades más grandes que solamente se registran otra vez en la Escritura. Y esto es en la decisión de Herodes, cuando intentó matar a nuestro Señor Jesucristo mientras él era un niño. Permítame decir lo siguiente, pero me va a permitir tomar un poquito de agua. Usted me va a perdonar. Tengo un poco de alergia en mi garganta. Déjeme, voy a esto. Cuando Herodes tomó la decisión de intentar matar a nuestro Señor mientras era niño, al cuidado de los padres, tomó la decisión de matar a todo niño menor de 2 años. Y fue una tragedia que hasta el día de hoy la seguimos recordando en la Escritura. Pero quiero aprovechar este tiempo para que nosotros tomemos conciencia, porque probablemente tú que me estás mirando
y que no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, pero te encuentras en una situación difícil en tu parecer, porque no planeaste tener un hijo, porque quedaste embarazada y estás en una encrucijada de tu vida si no sabes si decirlo, no sabes si ocultarlo, no sabes qué es lo que estás intentando hacer, pero en este momento quiero decirte lo siguiente. El aborto es lo mismo que un asesinato, como el que intentó Faraón, como el que hizo Herodes. Más aún, yo quiero llevarte rápido, por alguna razón quiero detenerme aquí contigo. En el área de la India, una práctica cruel que se llevó con mujeres que estaban embarazadas era la siguiente. Los ultrasonidos determinaban que era niña, así que optaban por abortar. Y en un periodo de 10 años, en esta área de la India y algunos países circunvecinos, se mataron más de 20 millones de bebés en 10 años. Quizás es un número alto para muchos y muy poco para otros. Pero atentar contra la vida de los niños, atentar contra un niño aún no nacido, es un crimen mayor. Y perdón por lo que estoy diciendo, esta no era mi intención, pero déjeme continuar lo siguiente. Cuando Faraón tomó esta decisión, la Escritura nos va a decir que cuando Faraón decretó esto, no solamente lo decretó, sino que intentó que las parteras, las mujeres que atendían a las mujeres que estaban de parto entre las mujeres de Israel, cuando conocieran el sexo del niño, los mataran, si este era niño, obviamente. Quiero que me acompañe, por favor, porque quiero que mire esto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 1, verso 15 y 17, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y viéis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Cuando nosotros miramos este pasaje, estos dos nombres para muchos nos pueden ser conocidos. Estos dos nombres de Cifra y Fua pueden ser completamente desconocidos. Pero déjame decirte lo siguiente. Cuando Cifra y Fua recibieron la información de lo que decía Faraón, quiero que me entiendas, Cifra y Fua, no estoy convencido que sean las únicas dos parteras en el pueblo de Israel, porque estamos hablando de una población grande. Pero cuando ellas recibieron la información del decreto de Faraón para que delataran, para que dijeran, no solamente para que dijeran, sino para que lo denunciaran, mejor dicho, que era un niño, para que de esta manera se le pudiera matar. Miren lo siguiente, ellas tuvieron que tomar una decisión que iba contra ellas mismas, puesto que esta decisión que ellas iban a tomar podía costarles su vida. Era ir contra el decreto de Faraón, quiero que entienda. No era cualquier ley, no era cualquier ordenanza, no, era el decreto de Faraón. Y ellas decidieron hacer lo correcto, una decisión apropiada, eligieron bien. Dice en el verso 17 de Éxodo 1, dice de la siguiente manera, mire, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños.
Lo que hicieron, hermano, fue guardarse el secreto, ignorarlo, al grado que llega un momento en que las consultan y les dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué seguimos viendo niños? Ellas tienen que decir, miren, nosotros cuando vamos a atenderlas a ellas nos damos cuenta que las mujeres hebreas son fuertes, son robustas, y cuando llegamos ya los niños ya nacieron. No son como las egipcias. O sea, hay una declaración de ellas, hermano, que tiene una consecuencia. Esa consecuencia, hermano, es el resultado de las buenas decisiones, de las acciones apropiadas, correctas. Quiero que me acompañe a mirar el siguiente texto. Éxodo 1, verso 20 al 21. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermano, si me acompaña una vez más en el texto, mire lo siguiente. La Escritura va a reafirmar que Dios hace bien a los hombres, a las mujeres que toman la decisión correcta, apropiada. Y en el caso, hermano, de Sifra y Fua, es algo digno de reconocer. Repito, porque pusieron en peligro sus vidas. Ellos en cualquier momento podían descubrirlas y darles muerte, pero no les importó. Prefirieron, a pesar de sus vidas, a pesar de la tortura o del asesinato que iban a poder hacer con ellas, decidieron agradar a Dios primero. Y el verso 21 del capítulo 1 de Éxodo dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermano, vale la pena hacer lo correcto, lo apropiado. En las decisiones que tenemos que tomar en la vida, en muchas veces tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que apropiarnos de la razón. Hermano, hay tantas circunstancias en las que tenemos que decidir nuestras vidas. Te aliento en ese instante para que recordemos una cosa. Si nosotros, hermanos, estamos en un momento de lucha, en un momento de angustia para algunos, déjame decirte lo siguiente, lo que el mundo está viendo hoy, lo que el mundo está experimentando, es lo que nosotros llamamos en la Escritura principios de dolores. Ya sabemos dentro de la Escritura esto, lo entendemos, sabemos que habrá pestes y habrá muchas otras cosas, pero solo es el principio. Y aquí la importancia de que nosotros agreguemos, hermano, valor a nuestras decisiones. Es necesario que nosotros pongamos nuestras vidas en el camino, en la línea que agrada a Dios. Porque este tipo de eventos, todo lo que nos dice, es que el tiempo de la venida de Cristo Jesús por su iglesia en las nubes está cerca. Y nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que estar velando en nuestras vidas, pararnos sobre la torre y poder dar el grito de advertencia, poder sonar la trompeta para que se aperciba el hombre que está en pecado, llevar el mensaje de salvación, no solamente para nuestros familiares, nuestros vecinos, aquellos que necesitan de una palabra de fe, de esperanza, que rescate sus vidas del pecado. Movámonos en fe. Mirémonos en el espejo de Moisés. Por fe visitó a sus hermanos. Por fe decidió tomar el camino de Cristo. Por fe rechazó las riquezas de Faraón. Por fe, Amram y Jocabed decidieron esconderlo a Moisés sin importarles, ya que les fueran a dar muerte a ellos, incluyendo a Moisés mismo. Tuvieron que llenarse de valor. Pero también miramos a Sifra y Fua. Tenemos un grupo de personas alrededor de un individuo llamado Moisés. Con esto quiero animarte que lo que Moisés logró al paso del tiempo tuvo que ver por la intervención, por la fe de más personas. Están los padres, los que lo cuidaron. Miramos también la acción de Jetro, quien lo recibió en su casa.
quien le permitió estar y ser parte de su familia. 40 años al lado de Jetro. Entendemos, hermanos, que Jetro probablemente no tenía el pensamiento ni el conocimiento de nuestro Señor. Entendamos eso. Aunque algunos han dicho que sí, probablemente conocía, porque tenía que ver algo con las descendencias. Pero otra vez son temas que no necesitamos tocar en este instante. Lo cierto es que hubo personas involucradas en la vida de Moisés. Quisiera que miremos lo siguiente. Cuando nosotros vivimos o cuando nosotros consideramos en dónde nosotros estamos viviendo, yo te quisiera presentar un modelo. Es breve, no quiero tocar mucho tiempo porque yo quiero acercarme a terminar después de esto, pero al menos quiero presentarte un pasaje o pasajes en la vida de Lot, del que casi no hacemos referencia, pero que la Biblia lo llama justo. Si me puedes ayudar, te voy a pedir que me ayudes y vayas al libro de Génesis en el capítulo 13, versículo 10 al 13. Dice la escritura así: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mira lo siguiente que nosotros encontramos. En la decisión que tomó Job, y no podemos condenar la decisión de Job por mirar la tierra fértil de Zoar y decir, esto es lo que más me conviene. Eso era lo que debía de hacer. Recuerde que él estaba hablando con Abraham y Abraham le hizo la sugerencia a Lot, toma el camino que mejor te parezca. Porque de continuar juntos, según la expresión de Abraham, es que iba a haber conflictos y pleitos. Ya habían comenzado las dificultades. Así que Abraham, en su sabiduría, en el entendimiento que tiene, le dice: Lot, no haya discusión ni conflicto entre nosotros. Toma una dirección, tú vete hacia allá, y a donde tú vayas, yo voy al lado contrario. Y de esta manera podemos progresar juntos. Quiero que entienda, la decisión de Lot de ninguna manera es incorrecta, aunque a veces nosotros los predicadores quisiéramos empeñarnos en que Lot tomó una mala decisión en caminarse hacia el área de Zoar, hacia las ciudades, entre ellas obviamente Sodoma y Gomorra. Pero quiero que entendamos lo siguiente, al menos en este aspecto. Todo parece indicar que Lot no estaba en conocimiento del estilo de vida, ni el pecado, la degradación moral y sexual que se vivía en Sodoma, ni en las de otras ciudades. De haber tenido ese conocimiento, tanto Abraham como Lot no hubiesen tomado esa decisión de estar pensando a dónde haberse ido en ese instante. Y esa es una opinión muy personal mía, quiero que lo entendamos. Pero mire lo siguiente, dice que Lot comenzó a extender sus casas, su campamento, las tiendas. En el versículo 12, que nosotros acabábamos de leer, permíteme regresar aquí. Permíteme regresar a por favor. Mira, si nosotros leemos Génesis 13, versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Quiero que entendamos que cuando él salió y se dirigió al área de Zoar, no se dirigió directamente a la ciudad de Sodoma. Se fue instalando poco a poco. Recuerde que tenían una actividad
¿Cómo puedo explicar esta parte aquí? Al ser ellos ganaderos, al tener cuidado de ovejas, de vacas, de diferente ganado, ellos se iban moviendo de espacio en espacio, de tiempo en tiempo. Así que cuando nosotros leemos, realmente lo que hizo Lot fue irse acercando, consciente o inconscientemente, pero se fue acercando hasta Sodoma. Pero en el versículo 13 ya nos dice la escritura que el comportamiento, dice la escritura de esta manera: mas los hombres de Sodoma eran malos y perversos, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ya nos pone ya de antemano la escritura a decirnos, esa era la condición que se estaba viviendo en Sodoma. Pero mira la condición de Lot. Después de que él entra, de que él ya está cerca a Sodoma y se entera de las cosas que están pasando. En el segundo libro de Pedro, en el capítulo 2, versos 7 y 9, nosotros leemos: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Mire, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y leemos el versículo 9 que dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ayúdeme por favor a leer el versículo 7. Y libró al justo Lot. Esto es nuestro Dios. Nuestro Dios, hermano, se acordó, miró a Lot. Sabemos que tenemos la intervención que hubo con Abraham, pero miren lo siguiente. Dice que él estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Según el diccionario, la palabra nefanda, que está ahí subrayada en negro, es una persona abominable por ir en contra de lo moral y la ética. Es decir, ya desde que Pedro escribe esta palabra, va a estar diciéndonos, va a implicar que este pueblo era de una conducta moral muy degradada. Verso 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Tuvo que haber sido una experiencia muy difícil. El tiempo que vivió ahí. El tiempo que estuvo cerca con ellos, hermano. No puedo decir siquiera si fueron días, semanas, meses o años, porque la escritura no nos dice esto. Pero sí nos dice que el tiempo que estuvo entre ellos se dio cuenta que su actitud era inicua, era mala, era perversa. Verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Te digo lo siguiente, mire, colocar a Lot en esta situación. Vemos a un hombre llamado justo o reconocido justo, un hombre que afligía su alma por las condiciones que estaba observando y que él estaba expuesto a ellos juntamente con su familia. Debemos de entender, hermano, que cuando nuestro Dios consideró rescatar a Lot, consideró rescatarlo juntamente con la esposa y con sus hijas. Cuando nosotros miramos la intervención de Dios, decimos, nuestro Dios verdaderamente es nuestro Salvador, nuestro rescatador, aquel que está siempre al cuidado de nosotros. Hermano, esto es una bendición que el día de hoy podamos seguir reconociendo que ese mismo Dios que pudo intervenir por Lot y rescatarlo de una ciudad perversa, es el mismo Dios que puede ayudarnos, rescatarnos hoy, viviendo en la sociedad en que estamos viviendo. Porque los días de Lot son considerados en una de las profecías de nuestro Señor Jesucristo, así como en los días de Lot.
Así serán los tiempos cuando el Hijo del Hombre regrese, cuando nuestro Señor venga nuevamente. El tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo muy difícil, pero nosotros tenemos la opción, la decisión correcta, apropiada de abstenerse. Perdón. Al joven te digo de la siguiente manera: apártate de la pornografía. Apártate de las malas compañías. Ten cuidado cómo te relacionas. No te involucres en relaciones promiscuas. No te relaciones en relaciones pasionales. Apártate de ello. Así como al adulto, hombres y mujeres, guardémonos en santidad. Apartemos nuestras vidas. Porque la degradación moral que Lot vivió, hermano, hoy no es menor. Por el contrario, la degradación moral, sexual, ética, si le queremos llamar de esa manera, en algunos aspectos, es peor el día de hoy. La degradación de la humanidad, no solamente en donde estamos viviendo, en el mundo entero, se ha ido perdiendo más y más. Lo que muchos considerábamos aceptable moralmente, hoy en día estamos en duda si ese tipo de declaraciones, de acciones, de vestir, de hablar, son agradables al contexto de la moral espiritual de las Escrituras. Nosotros estamos viviendo en una época muy difícil. Pero quiero decirte lo siguiente. Tanto Moisés como Lot, Amram, Jocabed, Sifra, Fua, tuvieron que tomar decisiones en su momento y en su tiempo que iban a marcar sus vidas. Tuvieron que elegir un camino, y el camino que ellos eligieron fue agradar a Dios y agradar a su Señor, no solamente en las decisiones que tuvieron. Mira lo interesante. Sus decisiones estaban acompañadas porque tenían propósito. Ellos habían visto más allá de lo que a veces estamos mirando como los hombres. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque tenía puesta la mirada en el galardón del cual Dios le había prometido. Lot fue llamado justo, y él afligía su alma continuamente. Hermano, yo te digo el día de hoy que si tomamos decisiones, tomemos las decisiones más correctas y más apropiadas. Nuestra vida al servicio de nuestro Dios no está condicionada a nuestras decisiones personales. Nuestra vida está condicionada a las decisiones de nuestro Dios. Así que elijamos lo que es correcto, lo que es propio, lo que es mejor. Saquemos a flote el carácter de padres como Amram, como Jocabed, que hicieron lo que tenían que hacer para que su hijo se conservara con vida. Lo que hizo estas mujeres como Sifra y Fua, ponerse en la línea y exponerse por el hermano, por la hermana en Cristo, por el que necesita una palabra de consuelo, por el que necesita un abrazo, una palabra de aprecio, una palabra de exhortación. Necesitamos hombres y mujeres que compartan la palabra el día de hoy, más que nunca. Porque los días, hermano, no solamente por una peste, no solamente por una epidemia, no solamente porque puede haber un gran terremoto, sino porque las condiciones morales del mundo son cada día peor. Tomemos la decisión apropiada para que nuestras vidas sean útiles en las manos de nuestro Dios. Hermano, que el Señor te bendiga ricamente. Yo quisiera hacer esta oración. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por este pensamiento, por esta palabra. Pero allá detrás de la pantalla, Señor,
aquella mujer, aquel hombre que están tomando decisiones inapropiadas sobre un hijo no deseado, sobre un hijo que vino cuando no lo planearon, cuando no estaba considerado por ellos. Ayúdalo, Señor, a tomar la decisión correcta y apropiada. Que no caigan al crimen, que no vengan a un asesinato de un niño que aún ni siquiera puede defenderse con ninguna palabra, ni con un llorido siquiera. Habla a sus corazones, a sus vidas, que tomen la decisión apropiada y correcta. Señor, que nosotros a lo largo de nuestra vida, Señor, hagamos lo que mejor conviene. Ayúdanos, Señor, a seguir tomando la decisión de seguir sirviéndote, de agradarte en todo tiempo. Que tomemos las decisiones correctas, apropiadas. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Fortalece sus vidas ahí en su hogar, Señor, donde en este momento estamos recluidos de manera voluntaria, donde nos hemos quedado en nuestras casas, Señor. Bendícelos, dale la paciencia, dale la paz, dale el gozo, la alegría. Quita, Señor, el peso, quita la tristeza, quita la angustia. Aquellos que están padeciendo frustración, ayúdalos, Señor. Que en este tiempo en el que pueden estar con la familia a solas, Señor, puedan mantener una buena comunión contigo, con su familia, con sus hijos. Mis hermanos que están enfermos, Señor, los que están padeciendo en este momento, toca sus cuerpos, Señor. Obra en el nombre de Cristo Jesús. Sana, Dios mío, al que está enfermo, de acuerdo a tu grande misericordia. Señor, nosotros podemos darte gracias, Señor, aún por la enfermedad, por el dolor. No tenemos ese problema, Señor. Pero si a ti te place darle salud y sanidad a mi hermano que está en su casa, Señor, enfermo, como el que está en el hospital, como el que está en recuperación, Dios mío, ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. También te pido, Señor, por aquellos que no conocen, Señor, tu nombre, aquellos que no viven, Señor, para ti, aquellos que han estado dudando de cómo vivir su vida. Ayúdalos, Señor, y que tomen la decisión correcta el día de hoy. Ayúdalos, Dios mío, que decidan servirte, que decidan la opción de Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas. Allí, Señor, en donde están, allí en lo privado, Señor, de su recámara. Aquellos que nos están viendo por el celular o en las tabletas, que estás en tristeza, Jesucristo puede ser la respuesta para tu vida. Y mejor voy a explicar lo siguiente: Jesucristo es la respuesta para todas las necesidades de tu vida. Toma el tiempo. Yo te invito que si necesitas a Cristo Jesús en tu corazón y necesitas hacer un cambio, que tomes la decisión hoy. Decídete, recíbelo en tu corazón y en tus propias palabras solamente habla con Dios y dile: Padre eterno, yo recibo a Jesucristo como Señor, mi Salvador. Lo recibo en mi corazón. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Termino diciendo con esto: busca una iglesia donde congregarte. Busca a alguien que ministre la palabra de verdad. Cuando me refiero busca una iglesia donde congregarte, me refiero a una iglesia que predica la verdad de Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. Que predica que la Escritura es la regla de fe y conducta. Que sus pensamientos y sus doctrinas están dentro de la Escritura. Busca una iglesia apropiada para ti. Dios te bendiga. Gracias, hermanos, en Cristo Jesús.